Señor presidente, honorables senadores, a las diferentes menciones al Centro Democrático y a mi persona que ahora se hicieron, no le pedí ninguna réplica para evitar dilaciones, pero tengo que hacer estos comentarios. El presidente Iván Duque, desde el año 2006, escribió en el periódico Portafolio sobre la conveniencia de que Colombia entrara a la OCDE. Sus críticas no fueron a la OCDE, sino al gobierno que tuvo Colombia entre 2010 y 2018. Segundo, en el gobierno que presidí, Colombia entró al Comité de Desarrollo de la OCDE. Fue el primer paso. Este acuerdo o esta adhesión de Colombia a la OCDE tiene temas muy importantes en transparencia, en información, en medio ambiente. Por ejemplo, yo celebro la necesidad de que Colombia tenga empresas regionales, grandes, importantes, en materia de servicios públicos. Eso permite avanzar más con economías de escala, acabar las corrupciones locales, etcétera. El tratamiento que debe darse al río Magdalena, el tema de la disposición de todos los desechos. Por supuesto, yo quiero dejar aquí dos temas sobre el ingreso a la OCDE. El tema de salud. Si bien la exigencia es que Colombia cumpla con la decisión 486 de la Comunidad Andina del año 2000, debemos resaltar que esa decisión, en el artículo 107, permite que los países signatarios eximan la obligación de licencias para titulares de patentes cuando ello se oponga al interés público. Por ejemplo, al tema de la salud pública, ante necesidades de medicamentos, ante necesidades de genéricos, etcétera. Pero sí quiero dejar un tema de mucha preocupación: el transporte. En uno de los capítulos del acuerdo de la OCDE se dice que Colombia es un país que, entre otras razones, no tiene competitividad por el tema del transporte. Hoy el país sigue con un problema: hay mucho más camiones para carga que carga para camiones, y hay unos camiones muy obsoletos. Eso llevó al gobierno que presidí a adoptar el tema de la chatarrización para eliminar los camiones obsoletos año tras año y a buscar una protección a fin de que no siguiera entrando esa gran cantidad de camiones al país hasta que se nivelaran la oferta y la demanda de carga. Pues bien, el problema no surge exactamente de la OCDE, sino de la interpretación. El gobierno del presidente Santos envió a los Estados Unidos una carta en la cual se comprometía a desmontar esta protección el 31 de diciembre de este año, con el riesgo en ese cruce entre el gobierno del presidente Santos y la administración Trump, que nos suspenderían los beneficios a los bienes colombianos que llegan a los Estados Unidos en virtud del TLC. La señora ministra del Transporte nos ha informado que han logrado extender eso hasta el 30 de junio del año entrante, tiempo no suficiente, de la manera más constructiva. Continúe, senador. Nos diga en esta plenaria cuál es la garantía para que el presupuesto nacional no solamente de un año, sino en adelante, siga trabajando el tema de la chatarrización, y cuál es la garantía de la protección a los camioneros nacionales hasta que haya un equilibrio entre el número de camiones y el volumen de carga. Quiero oír que escuchemos al gobierno sobre eso. Muchos temas se han mencionado. Por ejemplo, esas políticas laborales que yo he impulsado,
Desde el año 90 no se pierde un peso de cesantías de los trabajadores en Colombia. Por ejemplo, lo que hicimos en 2002, que en alguna forma se ha corregido, nos vimos obligados a ello, porque el desempleo estaba entre el 16 y el 21. Pero solamente se habla de unos ajustes en costos laborales, por ejemplo en recargos, y se ignora para crecer al SENA por cuenta de los empresarios que se les exigió, y se ignora que fue el momento en que empezamos a derramarle a los sectores más pudientes del país el impuesto de patrimonio. ¿Cómo se habla a toda hora de la tierra? En el 2002 el avalúo predial sobre la tierra rural en Colombia valía 32 billones. Al final del gobierno que presidí 86, y hoy supera los 160. No cesa, es muy difícil trabajar en el campo colombiano, y siempre que se habla del campo colombiano se ignoran las dificultades. Este país se introdujo desde hace mucho rato, los estímulos tributarios a las energías alternativas. Uno de mi gobierno, de los poquitos que no quedaron derogados en el gobierno anterior, otra ley por fortuna vigente del senador Name aquí presente. Y el gobierno del presidente Duque prepara convocatorias muy importantes para los proyectos de energía alternativa. En el nuestro, a pesar de los estímulos, apenas logramos instalar el parque de Jepirache en La Guajira. Algo le pasa a este país, señor presidente. Cuando empiezan las políticas de crecimiento con inclusión, ahí mismo las desmontan. La administración Santos, cuando el país iba despegando, desmontó los estímulos, desmontó la regla de estabilidad y convirtieron a Colombia en la cuarta economía del mundo más gravada, de acuerdo con el Business Insider de Londres. Se habla de los TLC, pero no recuerdan cómo se desmontaron las normas que buscaban darle competitividad a los productores colombianos, e ignoran que los TLC fueron un remedio para evitar que siguiéramos en la apertura unilateral o dependiendo de regalos con la renovación de las preferencias precarias en los Estados Unidos y en Europa. Y no se menciona el narcotráfico, que hoy, por ejemplo, le crea una enorme dificultad a la competitividad de la economía colombiana. ¿Saben cuál es la diferencia entre la tasa representativa del mercado y el dólar de las casas de cambio? Una diferencia del 13-16%. ¿Por qué? Por ese crecimiento del narcotráfico que tanto afecta la economía colombiana. Gracias, señor presidente.